Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta tarde mi compañera Andrea está en un compromiso familiar, pero es muy posible que se una a nosotros más tarde. Para mí y para Radio María Miami y Radio María Spanish en los Estados Unidos es un gran honor tener con nosotros a la doctora Brandolino, Chinda Brandolino, una mujer que ha dedicado su vida a la salud, a la lucha por la vida y a la verdad. Doctora Chinda, muy bienvenida a su programa En la Iglesia. Gracias, Rafael. Para mí es una alegría y un honor compartir contigo esta tarde en Radio María. Es el medio que nos llena de alegría a todos los católicos del mundo, que nos une, que hace que las distancias sean pequeñas, que la gente sola escuchando Radio María se sienta acompañada, y siempre, como dice un paisano nuestro, con el cielo vecino. Cuando te escucho, tengo el cielo vecino, lo tengo acá nomás. Así que es una alegría de corazón, te lo digo, poder estar en Todo María. Bueno, muchísimas gracias, doctora Chinda. En Radio María nos sentimos todos bajo su manto y oyendo el susurro de su voz y de la voz de su Hijo, que no es otra cosa que el Evangelio de la verdad. Así que demos gracias al Señor. Doctora Brandolino, estamos viviendo una situación que es producto de un plan. Definitivamente ya a nadie le cabe la menor duda de que estamos siendo víctimas de un plan macabro demoníaco, pero que los ejecutores de ese plan, a mi modo de ver, se perdieron de vista que el Todopoderoso es el creador y es el que tiene el poder, porque además ya venció la muerte. Acabamos de celebrar por 2020 años su resurrección. Así es. Así que, ¿qué es lo que estamos viviendo, doctor? Muy bien, Rafael. Siempre tratando de hacer una síntesis. Por supuesto, esto responde a un plan macabro. No podemos ya ignorar, todos los católicos que me escuchan, que hay un gobierno mundial, que ese eufemismo, globalización, que nos han metido a todos desde hace 30, 40 años, esconde justamente eso, un mundo global, es decir, ya no hay fronteras, no hay países, ¿no es cierto?, sino que la soberanía de nuestros países se ha agachado, se ha arrodillado ante otro poder que está por encima de nuestros aparentes poderes como presidentes, primeros ministros, etcétera. Y no soy yo, sino el presidente Bush padre hace 30 años que dijo el nuevo orden mundial. Desde entonces muchas de estas personalidades se refieren a este ordenamiento global como el nuevo orden mundial. Tristísima palabra, porque taxativamente significa que es un nuevo orden jurídico, es un nuevo orden religioso, es un nuevo orden ético o antiético. Recuerdan que uno de los integrantes de esta nueva élite, de este nuevo gobierno global, de esta nueva nomenclatura, Mikhail Gorbachev, que fue el primer ministro ruso durante la Unión Soviética, que abre el muro de Berlín, ¿recuerdas, Rafael? Sí, cómo no.
lo primero que hace es hacer la Carta de la Tierra, donde muestra su aviesa intención, la que comparte con todos estos que manejan el mundo, donde estamos en 1992, con la frase, ya la ética aristotélica no nos sirve, tenemos que hacer otra ética. El decálogo no nos sirve, es decir, los 10 mandamientos no sirven. No matar, no robar, respetar al padre y madre, ni hablar, amar a Dios sobre todas las cosas. Y va describiendo esa carta donde todos los seres, entes o cosas tienen la misma dignidad o derechos. Un perrito, lo mismo que un ser humano, que un gusano, que una roca. Le ha quitado específicamente el derecho o la dignidad del hombre, por ser hijo de Dios y por ser imagen y semejanza de Dios. El único ser de la creación del que el Señor dice, lo hice a mi imagen y semejanza. ¿No es cierto? Eso debe ser borrado y por eso desfachatadamente le han llamado un nuevo orden, es decir, otra ética, otra religión profundamente anticristiana y sobre todo cristofóbica, querido Rafael. Hay un odio a Cristo, nuestro Señor, velado en todas las decisiones, en todas las manifestaciones, por supuesto, y un odio al pueblo cristiano. Y un orden jurídico nuevo, ya que el derecho romano, sobre el que se asentó la cristiandad, ha sido abolido. Un sacerdote argentino, el padre Leonardo Castellani, en estas controversias exegéticas que hay sobre aquella palabra de San Pablo, que dice que vendrá el hombre de perdición, pero no podrá venir mientras existe el obstáculo, el catejón, el obstáculo. El padre Castellani dice que una de las interpretaciones es la romanidad. ¿Y por qué esto ocurre? Nuestro Señor llega al mundo en el momento de civilización máxima a la que el hombre puede llegar con el solo servicio de su recta razón. La rectitud del ser humano llega a su apogeo, digamos, en la civilización greco-romana. Diríamos semina verbi, las semillas del verbo, lo que va siendo precursor de la llegada de Cristo, que durante 2000 años, 2020 años, ha sido ese ordenamiento jurídico la cuna del cristianismo. Y me refiero al derecho romano, donde todo acusado tiene derecho a ser defendido, donde el juicio del inocente sin lugar a defensa es nulo, donde no se puede atacar a quien no se puede defender, el caso del aborto. Y greco-romana digo expresamente no solo por el sustento filosófico que Grecia pagana va a ser a Roma y que va a ser cristianizada, sino en forma particularísima por la medicina. Recordemos que el derecho y la medicina son patas de la cultura, son dos patas importantísimas de la cultura, y fue Hipócrates, 500 años antes de Cristo, el padre de nuestra medicina, el que dijo, juro no suministrar ninguna sustancia que produzca aborto, juro no atentar nunca contra la vida inocente, juro asistir a todos los pacientes que acudan a mí portando una enfermedad o una dolencia. Todo eso nos enfrenta con las directivas que hoy reciben los médicos en los hospitales y en las facultades de medicina. Entonces, y el derecho romano justamente ha sido quitado por la farsa que en realidad es en sí misma el derecho sajón, donde ese sustento de muchos siglos acumulados en jurisprudencia de jueces que ha sido convalidada y aceptada por sus pares como fuente del derecho, es reemplazada por, como se dice en medicina forense, la íntima convicción del juez. Es decir, un juez entiende que pueden matar a un niño antes de nacer y como lo dijo el juez, entonces se puede hacer. Ese derecho, que su fuente es el derecho sajón, cambia la jurisprudencia milenaria y el recato y la prudencia en la que se basa el derecho romano por la emocionalidad parcial de un juzgado, de un hombre, de un tribunal, inclusive de un jurado, ¿no es cierto? Donde a la vista estamos, en donde usted por la corrupción puede torcer un juicio y pagarle a un hombre para que dé un veredicto, ¿no es cierto? Por eso estamos ante un nuevo orden, una nueva medicina, un nuevo derecho, una nueva anticivilización.
Y acá se encuentran estas dos interpretaciones de esa frase hermosa de San Pablo, temible, tremenda, pero en ese momento hermosa: ya sabéis que vendrá el hijo de perdición, pero todavía no podrá hasta que el obstáculo sea quitado, el obstáculo con mayúsculas. Personalmente siempre he creído yo humildemente, y por supuesto son mucho más importantes las interpretaciones de los grandes exégetas, pero siempre he creído que ese obstáculo es la Santa Misa. La Santa Misa detiene el sacrificio repetido de Cristo en la cruz, detiene el paso del innombrable en el mundo, del enemigo de la natura humana, como dice el Kempis, ¿no es cierto? De aquel, del demonio, es detenido por la misa. Y nunca pensé, querido Rafael, que iba a tocarme en la vida ver la prohibición de la misa ante mis ojos en todo el mundo occidental y cristiano. Nunca pensé que llegara a vivirlo, y me parece dramático. Y mientras eso se suprime, se prohíbe, el mal avanza, y avanza ante nuestros ojos a pasos agigantados, ¿no es cierto? Y es terrible porque se prohíbe la Santa Eucaristía, pero las clínicas de aborto, por lo menos en este país, siguen funcionando. Y en todo el mundo, y lo dicen expresamente los presidentes, los nuevos Pilatos, los nuevos Anás y Caifás. No, el aborto es una emergencia, entonces sí hay que matar, y ahí no hay problema que haya contagio de coronavirus, eso se ve que es inmune del supuesto contagio, pero hay que matar a los niños, es prioridad matar a los niños por nacer. ¿No es tan grosera la salvedad que realmente el que lo acepta o es un criminal o realmente tiene un trastorno de retardo mental? Creo que toda persona sensata y honesta sabe que eso es un crimen, es una barbaridad y es una imposición política para sojuzgar nuestra civilización cristiana. Sí. Doctora, quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Andrea Trujillo. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Gracias, doctora Chinda, ¿cómo ha estado? Pues un placer conversar con usted y tenerla aquí en el programa con estos temas tan interesantes, tan importantes de desmantelar y hablarlo así, con la verdad y con las palabras que esto merece. Usted hace un momento hablaba precisamente de esto, ¿no? De esta justificación grosera en donde el aborto sin más ni más y sin un ápice de un freno se va haciendo cada vez más común. Se habla hoy en día incluso de abortos en la casa, que te llega el kit, pero esta parte es solamente una ramificación de un control de natalidad que se viene hablando y que se viene manejando hace unos años, y que muchas de las personas en su mayoría pues no saben por qué. ¿Cuál es la razón que hay detrás de esta obsesión del control de natalidad? Bueno, es muy importante esto que me has preguntado y requiere una explicación serena porque la respuesta es amplia, no es fácil. Tiene razones racistas, razones teológicas, razones económicas y razones políticas. A simple vista surgirían las razones políticas, digamos, al entendimiento más próximo, más fácil. Recordamos que las patas del poder siempre son las armas, el dinero y la población. No hoy, sino en toda la historia. Los caldeos, los asirios, los egipcios, los romanos. Quien tiene el ejército más numeroso, la población más numerosa, tiene poder. Quien tiene más cantidad de dinero tiene poder. Quien tiene mejores y mayor cantidad de armas tiene poder. Yo lo explico en muchas conferencias, es el trípode que sustenta la soberanía de una nación. Entonces, recordemos que este poder hegemónico que asienta en el eje Londres-Nueva York, y por supuesto abarca la nobleza negra europea, se ha consolidado ha comenzado a partir de la Revolución Francesa. Es muy importante tener esa noción. La primera revolución descarnada, profundamente anticatólica, masónica y cruel, con un odio enorme a Cristo y a los cristianos, fue la Revolución Francesa.
Habría que ver películas que realmente reflejaran no solo la crueldad de los que ganaron, sino la grandeza y el heroísmo de los católicos, que primero ganaron bélicamente y por tener indulgencia con sus rivales, fueron estos que se rearmaron y masacraron en la Vendée a todos los católicos. Y la alegría, por ejemplo, cuando las carmelitas cantando, encabezadas por sus superioras, van a la guillotina, los sacerdotes que no juraron, y los cristianos que murieron. Mira, hay un libro de época que se llama Una familia de bandidos, porque eran rotulados de bandidos, como hasta el último derramó su sangre por la causa de Cristo. Cuando se consolida esa revolución, aquellos masones anticristianos juramentados en derrocar el poder cristiano, tienen dos prioridades cuando hacen esa famosa agrupación, la Weihnacht, aquel alemán, una fría noche de invierno en el bosque de Baviera en 1761. Esa última agrupación masónica tiene por finalidad dos cosas: derrocar el gobierno católico en la persona de los reyes de Francia e instituir un estado masónico a través del cual se maneje el mundo mediante el dinero. Entonces, lo primero fue la independencia de los Estados Unidos frente al rey Jorge IV, financiado por estos masones, independientemente del gran espíritu del pueblo norteamericano, que es un pueblo leal y generoso, ¿no es cierto?, fue manipulado. Y la Revolución Francesa, ¿por qué tenía que ser contra Francia? Porque el rey francés fue el único ungido por el Papa del siglo IX en la persona del santo Carlomagno, Carlos el Grande, el emperador carolingio, que rehace el llamado sagrado imperio romano-germánico. La extraordinaria labor de civilización que hizo Carlomagno, pero siempre sometido al poder espiritual. Es extraordinario, es una figura única. Y desde entonces el rey francés era el rey ungido. Por eso el poder masónico y diabólico tenía que destruir esa monarquía. Y por eso los libros dirigidos muchas veces por la masonería, todos los libros de historia que se imponen, como ahora, como las cifras falsas del COVID, denostan, degradan con mentiras lo que fue la monarquía de María Antonieta y de Luis XVI. Pero bueno, eso requiere una charla muy grande. A partir de allí se consolida ese poder, hace base, por supuesto, en Inglaterra, y me voy a referir enseguida por qué Inglaterra. Y desde Inglaterra baja Francia, esos grandes movimientos masónicos, las logias. En Inglaterra, la logia que se denominó el rito escocés antiguo y aceptado, profundamente anticatólico, el Gran Oriente francés, crean la logia italiana, que van a ser los Carbonarios, recuerdan ustedes cómo el Papa Pío IX, el Santo Pío IX, tuvo que huir a caballo y le roban los estados pontificios, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica. Ahí empieza entonces, con la Revolución Francesa y los hechos inmediatamente posteriores, la persecución terrible y descarnada a la Iglesia Católica. ¿Y quién salvaba siempre al Vaticano? El Imperio Austrohúngaro. Austria-Hungría, esos emperadores profundamente católicos protegían siempre la Santa Sede, al Papa con su vida, sus soldados, sus hijos. Eran siempre que la masonería quería destruir al papado, el Imperio Austrohúngaro lo impedía. Por eso la Primera Guerra Mundial se armó específicamente para deshacer el último imperio católico, que fue el Imperio Austrohúngaro. Y se hace empiezan siempre con algo bien terrible, como fue el asesinato premeditado del archiduque de Austria. Muy bien, luego se arma la Segunda Guerra Mundial con una victoria absoluta de las tres potencias ganadoras en ese momento. Y siempre me refiero a sus mandatarios, no a los pueblos, que fue Churchill, el primer ministro inglés, terrible masón, terriblemente cruel, con un odio a la Argentina manifiesto, el presidente norteamericano, y Stalin, el cruelísimo presidente de la Rusia comunista, de la Unión Soviética, que masacró 100 millones de rusos, 100 millones, con una crueldad que se llamó el terror rojo, una crueldad inédita, solamente parecida a la crueldad de los revolucionarios franceses, pero superada ampliamente en número y solo igualada y un poquito superada, diría,
por la revolución de Mao Zedong unos años después, la revolución comunista. Queda consolidado y ese documento, por favor, queridos amigos, está sentado en la conferencia que se dio en Yalta, se llama el Pacto de Yalta, donde literalmente se reparte en el mundo, hay párrafos importantes de denostación en la República Argentina, a mi país especialmente mencionado por Churchill, se reparte en el mundo literalmente y allí podría decirse que empieza a funcionar directamente este orden mundial. Acá tengo que hacer un paréntesis, ¿por qué Inglaterra? ¿No es cierto? Y la primera causa de esta guerra de población, que es el profundo racismo. Y acá tengo que hacer una revisión histórica que nunca se hace, pero que si no conocemos los hechos históricos con profundidad, aprendemos las cosas de memoria y no entendemos el presente. Quien conoce el pasado, entiende el presente y puede prevenir el futuro. ¿Qué pasó en el siglo XVI, querido Rafael, querida amiga? Andrea. Un hecho muy doloroso para la Iglesia que fue el levantamiento de Lutero. ¿Y Lutero por qué se levanta? Porque acá no es una cuestión de pienso un poquito distinto, no es una cuestión del fondo de nuestra fe. Lutero era un monje agustino y no podía vivir los 3 votos, que eran la castidad, la obediencia y la pobreza. Lo dice él mismo. Él no quería, no podía aceptar. Entonces, la manera de irse elegantemente era hacer una nueva religión que le permitiera no someterse a esos votos. Entonces retoma la antigua teoría de la predestinación contra la que lucha nuestro Señor Jesucristo 3 años en su paso por la tierra. Era la teoría de los fariseos. Recuerden, queridos amigos, que la secta de los fariseos toma al pueblo de Israel 400 años antes de Cristo. No era propio del pueblo judío. Había estado empapada de las religiones orientales, Babilonia y Asiria, de esos paganismos que había en el Medio Oriente, y transporta todo ese caudal que era contra lo que el Señor dejó legado en Abraham y en Moisés, en la tradición en uno y la ley en el otro, lo tergiversa y contra eso peleó Cristo. Cristo no peleó contra los romanos. Cristo luchó y discutió contra la alteración de la religión de su propio pueblo. Entonces, ¿qué decían los fariseos? Les recuerdo esos pasajes. Este es ciego porque es pecador, como sus padres. Entonces, según ellos, como el padre era pecador, este era ciego. Entonces, la pobreza, la enfermedad, el ser rengo, eran mendigos, eran desplazados como parias porque se suponía que eran pecadores y por lo tanto malditos de Dios. ¿Y qué les dice nuestro Señor? No, queridos, aquellos cristianos sobre los que cayó la torre de Siloé no son más culpables que ustedes, ni son pecadores ni sus padres, y si ustedes no hacen buenas obras, correrán peor destino que ellos. Recuerdan, no es pecador, ese ciego no es pecador ni él ni sus padres. Esa fue la lucha de Cristo en la tierra contra el fariseísmo. Eso fue la teoría de la predestinación y viene la buena noticia de que todos no estamos arrastrados por ningún pasado, que nuestras obras nos permiten llegar al cielo a la máxima gloria. Entonces, haced buenas obras, no acumulen riquezas, oro y plata que lo corroerá el orín y la polilla. ¿Recuerden ese pasaje? Hagan buenas obras, Perfectamente. que serán tesoros que mi Padre Celestial tendrá en los cielos. Esa fue la palabra del Señor. ¿Y qué hace Lutero? Dice, no nos vamos a salvar por las obras, nos salvamos por la fe, porque estamos predestinados por la fe. Por eso su lema, el lema de Lutero era, cree fuerte y peca fuerte. Hagas lo que hagas, si vos crees y estás predestinado, te vas a salvar. Llevándonos a un determinismo sin esperanza, ¿no es cierto? Porque si no puedo conquistar yo el cielo, me tengo que avenir a lo que la predestinación es terriblemente, ¿cómo les diría? Deprimente, para usar una palabra de moda y clara, ¿no es cierto? Pero no termina ahí la cuestión. La muerte de Lutero fue terrible. Ustedes saben que no se escribe en ningún libro, hay que estudiar y ver. Fue tremenda su muerte, muy difícil, en fin. Unos años después es Calvino quien, basado en la teoría de Lutero, dice en su obra que el signo de la predestinación divina es la riqueza y el poder.
Por eso, dice Calvino, nosotros somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, somos el Israel de Dios. En el pronunciamiento de Calvino aparece el racismo por primera vez, que va a ser el primer y más remoto sustento del control de natalidad actual. En ese momento ocurre un drama, una inflexión en la historia de Europa y de Occidente, del Occidente cristiano, es que un rey totalmente libertino, pero católico, que fue Enrique VIII, muere y la familia Cromwell, que era la favorita, cuando los reyes son libertinos no gobiernan, sino que gobiernan familias ricas, favoritas, advenedizas, que en ese momento fue la familia Cromwell. Entonces decide hacerse calvinista y hacer calvinistas a esa nobleza advenediza para adueñarse de las propiedades de la iglesia. Me estoy refiriendo a los hospitales, los asilos, las abadías, donde los monjes enseñaban a todo el pueblo, enseñaban a escribir, a leer, enseñaban a cultivar la tierra, enseñaban a trabajar, todo. Entonces, así lo hacen, y había una pequeña niña que no era hija legítima de Enrique VIII, la hija legítima muere a caballo, que fue María Tudor, era amadísima por el pueblo y era la nieta de los reyes de España, ¿no es cierto?, de los reyes católicos, con lo cual hubiera sido maravilloso que ella pudiera reinar, pero muere de un ataque de asma. Y entonces los Cromwell adoctrinan en el calvinismo a esa pequeña Isabel, que era la hija ilegítima que había tenido Enrique VIII con Ana Bolena, y a través de las armas toman el poder y la coronan reina y la hacen calvinista. Calvinista, es muy importante, es la que conocemos como Isabel I. Ella implanta el calvinismo. En ese momento ella tenía una gran envidia de la Virgen, porque de la Virgen María, Inglaterra era profundamente católica, entonces se pintaban, se teñía la cara de blanco como las estatuas y se hacía llamar la Reina Virgen. Y no se olviden que debido a ello el estado de Virginia en Estados Unidos se llama Virginia, en honor a la reina que se hizo llamar Reina Virgen. Pero lo más grave de todo, queridos amigos, y vinculado con lo que estamos viviendo, es que vuelven a tomar la teoría de la predestinación. Si nosotros, dicen ellos, somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, somos los herederos del reino, estamos predestinados, los pobres, los incivilizados, los discapacitados, ni siquiera tienen alma. Entonces Inglaterra, que nadie cuenta esta historia, retoma la esclavitud que había sido desterrada del mundo por la Iglesia Católica y comienza la cacería de los negros en las costas africanas, como esclavos. Entonces, desde entonces, estamos hablando del siglo XVI, durante 500 años la economía inglesa descansó sobre la mano de obra gratuita de los individuos de raza negra. Y no solo eso, sino que mandó matar a los indígenas del continente norte, de Norteamérica, mientras simultáneamente Isabel la Católica hizo 500 años antes del primer tratado del trabajo, hizo el Tratado de Indias, responsabilizando a los españoles por la vida y los bienes de los indios y mandando a sus capitanes a casarse con los indígenas, de tal manera que hoy, 500 años después, a diferencia de la leyenda negra que se enseña metódicamente en las escuelas, Sudamérica y Centroamérica son continentes mestizos. El criollo nuestro es la cruza del español y el indígena, que existe ante nuestros ojos. La cultura hispanoamericana, riquísima en expresión artística, el arte hispanoamericano, que existe en Perú, en Bolivia, las obras maravillosas de arte, inclusive literarias. Eso fue esa inflexión de la cristiana. En ese momento aparece lo que se llama criterio eugenésico. Durante 500 años el poder inglés descansó sobre la mano de obra gratuita de las personas de raza negra. Mientras tanto, la Iglesia Católica en el año 1570 hace el Concilio de Trento y los padres conciliares determinan que para los católicos todas las personas humanas, prescindiendo de su edad, condición o sexo, tienen la misma dignidad de hijos de Dios. Por eso prohíben la esclavitud. Y cuando España compraba a los negros esclavos, lo primero que hacía era bautizarlos y darles la libertad. En nuestros territorios eran empleados. No se admitió la esclavitud en Hispanoamérica, a la cual yo pertenezco.
En ese momento, ese movimiento, ese criterio calvinista va a dar como hijos predilectos en el siglo XIX dos personas, el economista Thomas Malthus y el llamado antropólogo Carlos Darwin. ¿Qué dice Malthus? ¿Recuerdan? Malthus dice que si la gente seguía teniendo hijos, la comida no alcanzaría para todos, inventa lo que se llamó catástrofe malthusiana. En realidad lo expresa diciendo que la población se iba a aumentar geométricamente, es decir, si eran 1.000 habitantes, 1.000 millones de habitantes, teníamos que ser 200.000 ahora, y que la producción de riquezas lo haría aritméticamente, y salió exactamente al revés. De esos 1.000 millones de habitantes que había en la época de Malthus, ahora somos 6.900, creció 6 veces y un poquito, y la producción de riqueza fue exponencial. El hombre más modesto de hoy tiene un lavarropas, un autito y una heladera, cosa impensable para el hombre más rico de la época de Malthus. Nunca hubo esa explosión demográfica. Quienes como nosotros viajan continuamente, vemos la gente hacinada en grandes ciudades, Sudamérica vacía, África vacía, diezmada su población, unida en la que queda en grandes ciudades, y China misma, el gigante chino, en megaciudades con el campo totalmente vacío. Pero tomando esa figura de Malthus, por supuesto, empieza el gran racismo anglosajón, terrible y descarnado, y es justamente Darwin quien se inspira en en Malthus para hacer la hipótesis de la evolución, y él mismo lo dice en su libro El origen de las especies. Al final del mismo dice, no se debe impedir por medio de leyes o costumbres a los mejores tener el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. Que es la primera respuesta que doy a tu pregunta, querida amiga, el fundamento del control de natalidad. Eso se llama política darwinista malthusiana. Hoy, en las conferencias de población y desarrollo y en las conferencias de la mujer, se le indica a los delegados que tengan una visión malthusiana y darwinista. O sea, los pobres no tienen que tener hijos. Eso no quedó en una teoría, sino que cuando muere la reina Victoria en el año 1901, en 1903, la corona inglesa decide asociarse a los grandes millonarios plebeyos que no tenían títulos nobiliarios, me refiero especialmente a Rockefeller, Rothschild y Morgan, y a otras coronas europeas, en principio Holanda y Dinamarca, pero también lo que se llama la nobleza negra europea, y hacen una poderosa asociación gubernamental que se llamó el Club de los 300. Hay mucha bibliografía al respecto, pero digamos que en forma práctica, por primera vez en 5 siglos, la administración del poder pasó a don Rockefeller. Y es Rockefeller, con una mujer marxista, que fue Margaret Sanger, quien hace la Liga Eugenésica de Control de Natalidad. Crea la eugenesia como ciencia, le da muchísimo auge con mucho dinero. ¿Qué es eugenesia, queridos amigos? Es mejorar la raza, quitar lo malo que haya en la raza para que haya una raza superior. El mito de la raza superior empieza con Thomas Malthus y Darwin y se pone en ejecución en la persona de Rockefeller. ¿Y cómo lo hace? En 1916, con la dirección de Margaret Sanger, se hace la primera Liga Eugenésica de control poblacional, de control de natalidad, y con esa liga se esterilizaron cientos de miles de familias pobres con hijos discapacitados o hijos presos o algún pariente preso, que se los consideraba totalmente inferiores. Recuerden ese criterio calvinista. Malthus, en su obra, La teoría económica de la población, termina diciendo que los pobres y los incapacitados deben abstenerse de tener hijos para no ser un peso muerto para los sectores superiores de la sociedad. Así es como empieza el control de natalidad, que se va concretando luego. Esto fue la Liga Eugenésica en Estados Unidos. Muchísimas familias pobres en Estados Unidos terminaron su existencia esterilizadas. Y luego lo concreta en 2 organismos. En 1942, la Federación Americana de Paternidad Planificada, cambiando el nombre de control de natalidad por
paternidad planificada para que nadie los vincule con la Liga. Y 10 años después, en 1952, la poderosa IPPF, Federación Internacional de Paternidad Planificada, cuya finalidad es imponer el aborto y el control de natalidad bajo las directivas de este organismo que depende directamente de un otro organismo en los Estados Unidos que creó Rockefeller, que se llama CFR, Council on Foreign Relations, creado en 1920, está en Nueva York, frente a la Casa de las Américas, en la misma avenida, para imponer el comunismo marxista a todo el mundo dominado. Puso al frente del mismo al marxista teórico más grande del siglo XX, que fue Mandelhaus, y hoy allí se hacen estos planes de marxización de comunismo que ha tomado el mismo Soros, ¿no es cierto? Entonces, allí empieza el control de natalidad para exterminar a los pueblos en función de un racismo. Pero mucho más que eso, ya cuando avanza el siglo XX, empieza este concepto justamente de esta gente que es profundamente atea, me refiero a Rockefeller y Rothschild y toda esta gente, como una guerra por los recursos. Se van a acabar los recursos de la tierra y nos tenemos que apropiar de esos recursos. Esa vendría a ser la tesis que justifica el control de natalidad. Pero no solo es una tesis teórica, sino que se escribe en la primera presidencia de los Estados Unidos, que fue cruelmente controladora de natalidad, que fue la presidencia de Nixon, del presidente Nixon, quien tiene recordamos que en los Estados Unidos las 3 secretarías importantes del presidente son la Secretaría del Tesoro, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Estado. La Secretaría del Tesoro estaba encarnada en la persona de Robert McNamara, un terrible racista controlador de población que manda a los Médicos Sin Fronteras a Bolivia para exterminar la mayor cantidad de gente. Los médicos bajan a las comunidades y esterilizan unas miles y miles y miles de vientres de madres bolivianas en un país donde la natalidad es muy difícil, es un país alto, frío. Era en ese momento riquísimo en minerales que fueron expoliados hasta el día de hoy por falta de población. Cuando los padres de familia advierten que sus mujeres quedan estériles, las Naciones Unidas estaban sesionando en Bolivia, piden, hacen marchas, hacen escritos, toda Bolivia se levanta, por supuesto los ignoran, y ante semejante desprecio, ellos deciden matar a los médicos y así se produce un asesinato de los Médicos Sin Fronteras. Ese hecho histórico está documentado en una película francesa que se llama, es decir, la hicieron los bolivianos, ¿no es cierto?, con un cineasta francés que se llama Sangre de Cóndor. Ese fue Robert McNamara, que además crea el Banco Mundial para dar préstamos para establecer el control de natalidad. Y unos años después, el secretario de Estado, es decir, el mismo Robert McNamara, va a instar, concomitancia o connivencia con Rockefeller, para que se inicien las conferencias de población y desarrollo cada 10 años para imponer el aborto en toda América Hispana, en todo el mundo con tradición cristiana. Había que imponer de alguna manera el aborto como, digamos, presentarlo como necesidad para disminuir la supuesta catástrofe maltusiana. Se hace la primera conferencia de población y desarrollo en Bucarest en 1974. Argentina se levanta. Mi presidente mandó una carta en su canciller, en la persona de su canciller, que dijo lo siguiente: la Argentina tiene un territorio vasto, despoblado, y necesita habitantes de todas las naciones y de todas las razas. La Argentina no aceptará políticas de control de natalidad y jamás los niños argentinos nacidos o por nacer serán condenados a muerte por las leyes de nuestro país. Cuando se levanta Argentina, se levanta Argelia, la Santa Sede, 27 naciones africanas, toda Sudamérica, y fracasa la primera conferencia de población y desarrollo que había establecido Rockefeller para imponer el aborto, globalizar el aborto. Ante eso, el secretario de Estado del presidente Nixon eleva un informe que fue clasificado hasta 1989, el que está conocido por todos como informe Kissinger o Memorándum 200, que, queridos amigos, quiero que escuchen su título: Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar.
Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. En ese informe, escuetamente les diré, es de 200 hojas, empieza diciendo que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria, pues los habrá consumido a lo largo del siglo XX, y que esos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Lógicamente, para que esos pueblos no sospechen, debemos ocultar nuestros objetivos demográficos detrás de metas sanitarias. Debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Así sigue el informe, es largo, pero con esas frases que les he citado en forma textual, se entiende claramente el objetivo de ese informe. Fue elevado a la Junta Militar, al CFR, al presidente de los Estados Unidos, que fue Nixon, nombra 10 países de riesgo, India, Brasil, Bangladesh, a donde se aplicaron inmediatamente medidas de control de natalidad, países riquísimos con territorios vastos, había que atacar su población, y luego en las siguientes décadas fue bajando a nuestros países. El nuestro es el más lejano, el más austral. Argentina es el país más austral del mundo y muy despoblado, tal vez también por su clima, pero ha llegado desgraciadamente también a nosotros, y en forma siempre de planes sanitarios, tal como dijo Kissinger hace 40 años. Salud reproductiva, salud sexual. Queridos amigos, ¿qué puede tener de salud introducir un elemento metálico en el órgano más sensible y más mutable de la mujer, que es la mucosa uterina, para provocar una reacción de cuerpo extraño y así impedir la anidación del óvulo? Es totalmente abortivo. ¿Qué puede tener de salud dar hormonas anticonceptivas a una niña de 12 años que le puede provocar tromboembolia, pancreatitis, insuficiencia venosa, accidentes cerebrovasculares, accidentes cardiovasculares? ¿Puede ser tan hipócrita la nomenclatura internacional que le llame salud reproductiva? Y puede ser que nuestros católicos, como mansos corderos en los respectivos países, hayamos aceptado esa imposición. Ese es el origen del control de natalidad, y es muy triste porque esta mujer que te mencioné, que es fundadora de la Liga Eugenésica de Control de Natalidad, esta mujer asesina que fue la creadora del movimiento feminista norteamericano, Margaret Sanger, en los años 50, entre el año 30 y 50, en el año 30 hace la primera clínica de abortos para negros en Nueva York, y ella dice, para que los negros no sospechen, le dice manejar con ministros y con madronas negras. Pero lo más triste es que escribe un libro que se llama El pivot de la civilización, que todos los católicos deberían leer, que dice que los incapacitados y los débiles mentales deben desaparecer, y las iglesias hacen muy mal en alimentarlos y mantenerlos porque son un lastre pesado para los sectores superiores de la sociedad. Esa mujer, que era marxista, defensora del sexo libre, odiaba el matrimonio y la familia, y le hizo afirmar a su marido Sanger que respetaría su libertad sexual. Así lo hizo, se acostó con todo el mundo para conseguir dinero, hasta que se acuesta con una mujer, Goldman, y su marido se divorcia. Esta mujer es la creadora del movimiento feminista de Pañuelo Verde, el ídolo de esas mujeres. Imagínense el pensamiento que tienen que tener las mujeres de Pañuelo Verde para seguir semejante monstruo. ¿No es cierto? Bueno, te he hecho una síntesis. No sé si te contesté cuál es el origen del control de natalidad. Qué bella. En un detalle fascinante. La verdad estoy acá fascinada escuchándote y entendiendo. De verdad que es tan importante esa cantidad de obras que nos dices que debemos informarnos, debemos leerlos, hasta la película, que es tan sencillo ver una película, pero enterarnos cuál es el origen de lo que yo te preguntaba, de esa obsesión del control de natalidad. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron
En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor.